Lamentablemente, en México nuestro poder judicial ha dejado mucho que desear, y en más de una ocasión han sido los mismos ciudadanos quienes se han reunido en multitud para tomar justicia por mano propia en contra de aquellos que han cometido alguna clase de delito o atentan en contra de la ciudadanía. Esta práctica, conocida como linchamiento, ha perdurado a lo largo del tiempo como una alternativa violenta de impartir justicia. La mayoría de los casos ocurren principalmente en pequeñas comunidades del centro y sur de México, donde el hartazgo de la gente ante la incompetencia de las autoridades los ha llevado a tomar medidas extremas. El caso más famoso ocurrió el 14 de septiembre de 1968, cuando 5 trabajadores universitarios fueron falsamente acusados de pertenecer a un grupo comunista por la comunidad del pueblo de San Miguel de Canoa, quienes en ese entonces se dejaban llevar por la influencia de la iglesia. A más de 5 décadas de este incidente, hasta la fecha se siguen suscitando actos de justicia por mano propia en algunas partes de la República Mexicana. Entre los estados que más casos han registrado han sido Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México y el más preocupante, Puebla, quien de enero del 2016 a junio del 2024 ha registrado 900 casos de linchamientos y la cifra sigue en aumento. Lo más preocupante son aquellos casos donde la gente se deja llevar por la ira colectiva que generan las fake news de las redes sociales y sin alguna clase de prueba contundente se reúnen para castigar a personas inocentes hasta llegar al punto de quitarles la vida de forma violenta, tal como sucedió en los casos que te contaré a continuación. Este incidente ocurrió el 19 de octubre del 2015 en el municipio de Ajalpan, estado de Puebla. Rey David y José Abraham Copado Molina eran 2 hermanos que trabajaban para una empresa que se dedica a realizar encuestas. En ese momento, ambos hermanos tenían la tarea de preguntar a los pobladores acerca del consumo de tortillas de maíz de la región, con el fin de entregar esta información a un cliente para la empresa de marketing en la que trabajaban. Días previos del altercado, por medio de redes sociales había estado circulando el rumor de una supuesta banda de criminales que se encargaba de secuestrar niños en una camioneta blanca. Estas publicaciones hicieron que la población entrara en psicosis. En consecuencia de esto, una primaria suspendió sus actividades debido a que presuntamente un alumno de otra escuela había desaparecido. No obstante, la policía no tenía registrado ninguna denuncia o algún otro dato que pudiera corroborar esta información. Cerca de las 6 de la tarde, los hermanos Copado se encontraban aplicando encuestas a los vecinos de la colonia centro del municipio. Tras varias encuestas aplicadas, hubo un sector del vecindario a quienes les parecía sospechosa la actividad de los encuestadores. Ante la preocupación de la comunidad, un residente comenzó a acusar deliberadamente a uno de los trabajadores de tratar de jalonear a una niña. Esta acusación fue la detonante para que el vecindario se pusiera en contra de los hermanos y comenzara una breve disputa en la calle. Una vecina, propietaria de un negocio cercano, no dudó en solicitar la presencia de la policía, quienes arribaron al lugar y encontraron a los hermanos siendo confrontados por los vecinos. Pese a mostrar sus identificaciones de trabajo, la policía procedió a detenerlos y fueron llevados a la comisaría que se encuentra en la presidencia municipal. Mientras los acusados eran trasladados, la gente que los confrontó en el vecindario comenzó a seguir la patrulla, y al mismo tiempo, otros ciudadanos que observaban el revuelo de los vecinos se iban sumando a la trifulca. Después de ser entregados a las autoridades en la presidencia, varios pobladores que se encontraban cegados por la ira comenzaron a rodear el edificio para exigir que los sospechosos no fueran liberados hasta que se hiciera justicia. Entre los disturbios, dieron paso a la supuesta niña agredida y a su madre para que pudieran reconocer a los hombres. Sin embargo, la menor negó los hechos por los cuales los hermanos estaban siendo acusados. Al no obtener la respuesta deseada, la multitud comenzó a perder la cordura e intentaban derribar la puerta de la presidencia con el único objetivo de linchar a los acusados, pese de haber demostrado su inocencia. Dentro de la turba enardecida se encontraba Armando, uno de los principales incitadores del altercado, quien subió al techo de la parroquia San Juan Bautista, que se encuentra a unos metros de la presidencia, para tocar la campana y alentar a la población de agredir a los hermanos, quienes estaban siendo culpados injustamente de ser delincuentes. Simultáneamente, la noticia de la detención de los supuestos secuestradores se había difundido rápidamente en redes sociales. Ante este llamado, se lograron reunir alrededor de 1000 personas armadas de palos y tubos. Luego de varios minutos de insistencia, los hermanos fueron sacados a la fuerza y la muchedumbre comenzó a agredirlos de forma violenta. Acto seguido, fueron interrogados por algunos pobladores, quienes insistían en preguntarles dónde estaban los demás niños secuestrados. La policía que intentaba rescatar a los hombres también fueron atacados y desarmados por los pobladores, mientras que la presidencia comenzó a ser saqueada y 3 regidores fueron retenidos por la gente.
Después de ser golpeados salvajemente, la gente clamaba por quemar a los acusados. Un hombre que portaba un casco de motociclista se acercó donde yacían José y Rey David, solo para rociarles de gasolina y prenderles fuego. Entre aplausos, risas y celebración, los cuerpos de los hermanos Copado ardían por las llamas, perdiendo la vida después de varios minutos de agonía. A la mañana siguiente, el presidente municipal y el director de seguridad reprobaron las acciones de los pobladores y confirmaron que los hombres linchados eran encuestadores originarios de la Ciudad de México y por lo tanto no tenían alguna clase de vínculo con algún grupo criminal. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticó duramente a las autoridades de Ajalpan por la falta de protocolos que pudieran implementar para prevenir esta clase de situaciones. En consecuencia de esto, el gobierno comenzó a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los participantes de la riña que provocó la muerte de 2 hombres inocentes. Al darse a conocer que estaban siendo investigados, algunos sospechosos escaparon del estado, mientras que otros tantos fueron detenidos por los agentes municipales. Entre los acusados que se dieron a la fuga se encontraba Armando N., alias El Betis, quien fue uno de los principales responsables de incitar a los pobladores de golpear y quemar a los hermanos Copado. Finalmente, 12 personas fueron capturadas y condenadas a pasar 4 años de prisión, mientras que Armando fue capturado por la policía del estado de Oaxaca en el 2020. Recientemente, en enero del 2024, recibió una condena de 25 años y deberá pagar 70,000 pesos por daño moral y otros 350,000 pesos a la familia afectada por concepto de indemnización. Otro lamentable suceso ocurrió en el estado de Puebla, donde las redes sociales jugaron un papel importante para la incriminación de 2 personas inocentes. Ricardo Flores era un joven de 21 años que vivía en Jalapa, Veracruz, debido a que se encontraba estudiando una carrera universitaria en aquel estado. Sin embargo, viajó hasta su lugar de origen, un pequeño pueblo que se encuentra a unos cuantos kilómetros del municipio de Acatlán de Osorio, para pasar las vacaciones en compañía de su familia. Durante la mañana del 29 de agosto del 2018, Ricardo y su tío, Alberto Flores, planeaban construir una barda en la casa de su abuelita, por lo que decidieron salir en la camioneta de Alberto para comprar algo de material e iniciar con la construcción. Durante el trayecto, ambos hombres decidieron tomarse un respiro y aprovecharon el tiempo para consumir un par de bebidas dentro de la camioneta, de modo que se estacionaron a unos cuantos metros de una primaria. Una vecina que observó la camioneta estacionada por un largo tiempo llamó a las autoridades para reportar la actividad sospechosa de los hombres, a quienes afirmó no reconocerlos en el pueblo. Para su mala fortuna, durante los días anteriores se había estado compartiendo en grupos de WhatsApp diversos mensajes que alertaban a la población acerca de una presunta banda de secuestradores de niños que recientemente había llegado al pueblo, lo que provocó una clase de histeria colectiva entre los habitantes de la región, y esto ocasionó que acusaran a los hombres de ser dichos delincuentes. Al hacer la denuncia con las autoridades, 2 vendedores de un negocio cercano comenzaron a incitar a los vecinos para linchar a los señalados, lo que generó que decenas de personas se amontonaran en la calle principal y rodearan a Ricardo y Alberto. La policía respondió al llamado y pudieron rescatar a ambos hombres antes de que fueran linchados por la turba enardecida. Posteriormente, fueron llevados a la comisaría bajo el argumento de alterar el orden público. Sin embargo, mientras eran trasladados, la unidad móvil era seguida por una horda de gente, quienes entre gritos acusaban a los hombres de ser delincuentes. Conforme el escándalo aumentaba en la calle, más gente se iba sumando a la incriminación. Fue en cuestión de minutos que la noticia de la detención de Ricardo y Alberto fuera compartido por todos los grupos de redes sociales de Acatlán. Francisco Martínez, alias el Tecuanito, era un hombre de dicha localidad que aspiraba a ser reportero y hacía transmisiones en vivo de diversos eventos del pueblo. Francisco y otros usuarios utilizaron las redes sociales para convocar a la gente hacia la comisaría y comenzar con los disturbios bajo el pretexto de que la policía quería liberar a los sospechosos. La estación de policía poco a poco comenzó a llenarse de gente cegada por la información falsa de las redes sociales. Entre la muchedumbre, un hombre logró trepar al techo del edificio y comenzó a tocar la campana para convocar al mayor número de personas posibles. A pesar de los intentos de los oficiales de seguridad para mantener el orden y proteger a los acusados, el número de personas que se unían al linchamiento seguía en aumento. Entre tanto forcejeo, la reja de la comisaría fue derribada, mientras que Alberto y Ricardo fueron sacados a la fuerza por los habitantes de Acatlán, quienes les propinaron una brutal golpiza. Posteriormente, les rehusaron combustible y como último acto de salvajismo, les prendieron fuego. La camioneta donde viajaban también fue incendiada por los habitantes del pueblo. Todo esto mientras que Francisco Martínez se encargaba de transmitir por Facebook el linchamiento de los acusados. Minutos previos de la desgracia, la madre de Ricardo fue notificada de que su hijo estaba siendo culpado de ser parte de una banda de robachicos por los pobladores de Acatlán, a lo que decidió abrir la transmisión en vivo para suplicar que dejaran de agredir a sus familiares,
pero lamentablemente sus comentarios fueron en vano y tuvo que observar a través de la pantalla de su celular cómo su hijo y su cuñado eran cruelmente quemados. Este acontecimiento consternó a toda la República Mexicana. Varios medios de comunicación dieron cobertura de la noticia, reprobando las acciones de los pobladores que acusaron de criminales a los campesinos sin tener alguna clase de evidencia. Asimismo, algunos usuarios lograron identificar a algunos agresores que aparecen en los videos y se criticó duramente a Francisco Martínez por ser uno de los principales autores en compartir información falsa en redes sociales e incitar a la población de cometer el linchamiento por medio de su transmisión en vivo. A pesar de las evidencias presentadas en video, solo se pudieron arrestar a 6 personas como responsables del suceso. Entre ellas se encontraba un menor de edad de 15 años y un hombre quien murió después de ser aprendido debido a un estado grave de cirrosis hepática. Finalmente, los familiares de Ricardo y Alberto Flores obtuvieron un poco de justicia por la muerte de sus seres queridos. El ayuntamiento del municipio de Acatlán de Osorio se comprometió a pagar una indemnización por los daños patrimoniales, psicológicos y morales que les causó este trágico incidente. Pero a pesar de la justicia impartida, el dolor de perder a sus seres queridos prevalecerá por siempre. Lamentablemente, los casos de linchamiento no discriminan por género, y en esta ocasión relataré lo que le sucedió a una madre de familia que dejó huérfanos a sus 6 hijos, todo por la furia injustificada de una multitud que disfrazó venganza con justicia. Este es el caso de Edmunda Adela Martínez Velázquez, una profesionista de 43 años egresada de la carrera de químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A pesar de su formación profesional, Edmunda mostraba un fuerte interés por la política y el derecho fiscal. Dado a esto, trabajaba en un despacho de abogados de gran renombre en la ciudad de Orizaba, Veracruz, su lugar de origen. Una de las hijas de Edmunda se mudó a la ciudad de León, Guanajuato, para cursar una carrera universitaria. Por este motivo, la abogada decidió emprender un viaje para visitar a su hija, sin saber que este viaje le costaría la vida. Edmunda salió de la ciudad de Orizaba el sábado 24 de octubre del 2020, conduciendo su camioneta por la carretera Veracruz-Puebla. Debido a lo pesado que era su trayecto, tuvo que hacer una parada en el municipio de San Nicolás, Buenos Aires, donde se dispuso a buscar un lugar donde hospedarse y descansar del viaje. Durante el recorrido por aquel municipio, conoció a un hombre llamado Arturo, quien se encontraba totalmente desubicado y quien también se dirigía a la ciudad de León, Guanajuato. Al notar que compartía el mismo destino que ella, Edmunda le ofreció a Arturo darle un aventón, por lo que ambos viajaron un par de minutos por el municipio, hasta que decidieron hacer una última parada en una tienda de conveniencia para comprar algo de alimentos. Al llegar a la tienda, varios pobladores se mostraron indiferentes ante la presencia de Edmunda y Arturo, dado a que para el pueblo eran unos completos desconocidos. Acto seguido, uno de los habitantes comenzó a acusarlos de tratar de secuestrar a un niño. Esto provocó la furia de los vecinos, quienes decidieron confrontar a Edmunda y Arturo sin ninguna clase de prueba que pudiera confirmar la acusación. Al ver el alboroto, la policía tuvo que intervenir y detuvo a los acusados para luego ser interrogados en la estación de policía. Más tarde, al no encontrarse pruebas o a la supuesta víctima que intentaron secuestrar, fueron puestos en libertad ese mismo día. Inmediatamente, el rumor de la liberación de los acusados comenzó a esparcirse entre los habitantes por medio de redes sociales, difundiéndose la fotografía de Arturo y Edmunda cuando se encontraban detenidos en la comandancia. Estas publicaciones solo alimentaban los falsos rumores que vinculaban a la mujer y a su acompañante de ser parte de una banda de robachicos. Dado a esto, los pobladores se organizaron para tomar justicia por mano propia y nuevamente conspiraron en contra de Edmunda y Arturo. Luego de ser confrontados, Edmunda y su acompañante fueron brutalmente golpeados por los pobladores. Posteriormente, fueron atados a un poste, mientras que los agresores comenzaron una especie de interrogatorio, donde buscaban que los acusados confesaran el crimen por el que estaban siendo linchados. Uno de los pobladores comenzó a transmitir por Facebook la agresión de los supuestos robachicos. Lamentablemente, Edmunda padecía de esquizofrenia. Dado a esto, comenzó a manifestar brotes psicóticos mientras estaba siendo golpeada por los pobladores. Nuevamente, la policía trató de intervenir en la disputa. No obstante, los pobladores comenzaron a agredir a los agentes de seguridad, haciendo más difícil la tarea de rescatar a los acusados de las agresiones. Después de varios minutos de martirio y antes de que los pobladores decidieran prenderles fuego, la policía pudo contener la situación, pero lamentablemente el daño era irreversible. Arturo murió en el lugar del incidente debido a un traumatismo craneoencefálico, mientras que Edmunda fue trasladada al hospital con heridas de consideración, perdiendo la vida al poco tiempo de ser atendida. Fue solo cuestión de horas cuando los noticieros comenzaron a dar cobertura del caso, mostrando las imágenes de linchamiento a nivel nacional. Lamentablemente, estas imágenes llegaron a los hijos de Edmunda,
quienes después de perder comunicación con su madre, supieron de su paradero gracias a las imágenes mostradas en televisión, observando con impotencia cómo su madre era brutalmente golpeada por los pobladores de San Nicolás, Buenos Aires. Sumamente indignados, los familiares y colegas del trabajo de Edmunda comenzaron a exigir justicia a las autoridades por la manera en que los pobladores le arrebataron la vida a la mujer y a su acompañante. Uno de los principales reclamos fue la capacidad de actuar por parte de las autoridades de Puebla ante esta situación. Tras una larga jornada de investigaciones, solo se lograron capturar 9 de 100 presuntos responsables del linchamiento colectivo, a quienes se les espera que cumplan una condena de 110 años en prisión, dado que esta es la pena máxima por homicidio calificado en Puebla. Pero a pesar de lo sucedido, fue solo cuestión de tiempo para que otro incidente de esta índole volviera a suceder en el estado de Puebla. El siguiente caso ocurrió en el municipio de Huachinango, donde al igual que los casos anteriores, se esparció el rumor acerca de una supuesta banda de delincuentes que se encargaba de secuestrar niños. Esta información fue compartida vía WhatsApp y otros grupos de redes sociales de la región. Durante el verano del 2020 se filtraron audios y una supuesta imagen de la descripción de los presuntos secuestradores. La misma imagen portaba logotipos de la PGR, una dependencia del gobierno que había dejado de existir desde el 2018. Claramente, estas publicaciones se trataban de fake news. Un joven licenciado llamado Daniel Picasso vivía en la Ciudad de México. Sin embargo, en varias ocasiones viajaba para visitar una pequeña casa ubicada en las colonias de Hidalgo, en la ciudad antes mencionada. Este hogar lo había heredado de su abuelo, y a Daniel le gustaba visitar la residencia en sus tiempos libres para disfrutar del paisaje de las montañas de la Sierra Norte. Fue cerca de las 9 de la noche cuando un habitante de la localidad observó la camioneta de Daniel, quien portaba placas de otro estado de la República. Inmediatamente, el ciudadano alertó a los vecinos y los convocó hasta el paradero donde se encontraba el licenciado Picasso. Sin ninguna clase de prueba que haya vinculado a Daniel con la presunta banda de secuestradores, se reunieron alrededor de 30 ciudadanos enfurecidos y comenzaron a golpearlo salvajemente. Las autoridades de Huachinango recibieron la denuncia del brutal ataque hacia Daniel, por lo que llegaron 6 elementos de la policía para restablecer el orden. Por desgracia, el número de pobladores enfurecidos incrementó a 200. A pesar de que las autoridades lograron rescatar momentáneamente al acusado de los ataques, los habitantes comenzaron a agredir a los agentes de seguridad, a quienes lograron arrebatarles a Daniel y continuaron con la golpiza. Luego lo ataron de las manos y posteriormente lo llevaron a la fuerza a una plaza pública. Pese a identificarse y jurar su inocencia ante la turba, Daniel no tuvo oportunidad de defenderse. Cada vez más gente se iba sumando a la agresión, quienes como último acto de salvajismo les rociaron gasolina por todo el cuerpo, ardiendo ante la mirada del pueblo, quienes grababan el acto como si se tratara de un espectáculo cualquiera. La familia de Daniel fue notificada de su deceso al día siguiente del altercado e inmediatamente viajaron al estado de Puebla para reclamar su cuerpo. Debido a las quemaduras, Daniel quedó irreconocible, por lo que sus padres decidieron no reconocer el cuerpo para no quedarse con ese último recuerdo de su hijo. En su lugar, la prima de Daniel fue quien tuvo que confirmar que el cuerpo calcinado se trataba de su familiar. Según palabras de sus amigos, Daniel era un ciudadano ejemplar, y el abogado fungía como asesor en la Cámara de Diputados y destacaba por haber obtenido una beca para cursar una maestría en una reconocida universidad de Madrid. Pero desgraciadamente, su futuro fue arrebatado por una multitud de personas cegadas por la ira. A pesar de la poca información que se tiene del incidente, la Fiscalía del Estado de Puebla pudo hacer una recolección de videos que fueron subidos a internet, en conjunto de las grabaciones de las cámaras de seguridad, para dar con los responsables de dicho ataque. Después de casi un mes del incidente, se lograron capturar al menos 10 responsables de la muerte de Daniel. Sin embargo, las autoridades reportaron de manera extraoficial que por lo menos 30 personas participaron de manera directa en el linchamiento. Dado a esto, las investigaciones continúan hasta dar con el paradero de los restantes. No fue hasta el pasado 19 de septiembre del 2024 cuando la policía logró capturar al 11º responsable en las colonias de Hidalgo, mismo lugar donde ocurrió el percance, a más de 2 años de haber ocurrido. Los padres de Daniel aún esperan que se haga justicia y tienen fe de que la policía haga la detención de los otros implicados, que le apagaron la luz a un joven licenciado que solo buscaba un cambio para su comunidad.